Con el permiso de la mesa, saludo con respeto a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación. Buenos días a todos. Asamblea Legislativa, a las comisiones que suscriben, les fue turnado el expediente parlamentario número 64-213-2022, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cambio Climático para el Estado de Tlaxcala, que presentó la diputada Marcela González Castillo, quien preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso local, por cuanto hace desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82, fracciones 20ª y 27ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37, fracciones 20ª y 27ª, 57, fracciones 3ª, 4ª, 62, ter, fracciones 1ª y 2ª, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. Con fecha 6 de octubre de 2022, en sesión ordinaria del Pleno de esta sesión, la diputada Marcela González Castillo, quien preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó la iniciativa con proyecto de ley de cambio climático para el Estado de Tlaxcala, misma que la Secretaría Parlamentaria turnó a las suscritas comisiones para su análisis y dictaminación. Para motivar la iniciativa de referencia, la diputada autora de la misma esencialmente expresó los argumentos siguientes. El cambio climático es un reto global que pone en riesgo la salud humana, la seguridad hídrica y alimentaria, los ecosistemas naturales y aumenta los riesgos tanto sociales como naturales debido a la exposición a eventos climáticos extremos, tal como puede corroborarse en el informe del Grupo de Trabajo del sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicado el 9 de agosto de 2021. El sistema climático presenta cambios y variaciones que afectan a todas las regiones del planeta, por lo que México y Tlaxcala no son la excepción. Derivado del marco legal internacional, se destaca la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, afirmada por México en 1992, ratificada al siguiente año y que entró en vigor en 1994, la cual tiene la finalidad de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a nivel que implica interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Uno de los objetivos de la Agenda 2030 que resulta en este tema el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que consiste en adaptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos bajo 3 metas principales. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Y mejorar la educación, sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Se resalta la facultad y necesidad de que las entidades federativas establezcan una política climática que favorezca la toma de decisiones en la materia. Diversos estados de la República Mexicana ya cuentan con la Ley de Cambio Climático, los cuales son Ciudad de México, Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Quintana Roo, Aguascalientes, Campeche, Yucatán, Tabasco, Hidalgo, Sinaloa, Querétaro, México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, de Ocampo, representando el 90% del país, tal como se puede apreciarse. Tlaxcala presenta un rezago en la materia al no contar con dicha ley en su marco legal estatal. Dicha carencia ha sido reconocida en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, publicado mediante el decreto número 94 en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala de fecha 28 de marzo de 2022, donde se incorporó el programa de gestión de cambio climático, contemplando la creación y la actualización de instrumentos de política climática que nos permitan regular y controlar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como promover la adaptación para disminuir la vulnerabilidad al cambio climático, por lo que se hace patente la necesidad de expedir una ley de cambio climático para el Estado de Tlaxcala que permite establecer las disposiciones y políticas públicas para mitigar, adaptar y generar resiliencia al cambio climático.
Con fecha 16 de marzo de 2023 se celebró sesión de Comisiones Unidas Dictaminadoras en la que se procedió a la lectura y discusión del presente proyecto de dictamen dentro del expediente parlamentario citado al rubro relativo a la expedición de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Tlaxcala. Con los antecedentes descritos, las comisiones dictaminadoras emiten los siguientes considerandos. Primero, en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. La clasificación de las resoluciones de este poder soberano local es invocada en términos del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición normativa en que su fracción primera define la ley como la norma jurídica que establece derechos y obligaciones a la generalidad de las personas. Segundo, las atribuciones de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local se encuentran establecidas en el artículo 38, primero y séptimo del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, donde tácitamente se contemplan las atribuciones para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la transmisión y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. Específicamente, la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos se encuentra establecida en el artículo 57, fracción tercero del ordenamiento reglamentatorio citado, en donde se establece que le corresponde el conocimiento de las expediciones, reformas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución. Tratándose de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene la facultad para conocer del presente asunto conforme lo dispone el artículo 62, fracción primera, segunda, pues esta acredita para dictaminar las iniciativas que se presenten en la materia de sus competencias y adecuar el marco jurídico para la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Por ende, dado en lo particular, la materia del expediente parlamentario consiste en expedir una ley secundaria de índole administrativa local con incidencia en el medio ambiente, es de concluirse que las comisiones suscritas son competentes para dictaminar al respecto. Tercero, del análisis a la iniciativa de referencia se aprecia que la intención fundamental de la legisladora que inicia consiste en establecer las bases de concurrencia y crear armonización con la Ley General de Cambio Climático publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 6 de junio de 2012. Al respecto, las comisiones dictaminadoras razonan en los términos siguientes. Es de reconocer el fenómeno de cambio climático al que hace referencia la ciudadana diputada iniciadora, así como de su interés plausible para traducirla en la propuesta de ley misma que se estudia máxime en el tema por sí misma, resulta de la actualidad y sobre la cual se producen reflexiones novedosas con el fin de que se logre un pleno reconocimiento, promoción y protección al medio ambiente, considerando un derecho humano y fundamental de las personas, a través de una debida homologación con las normas generales en la materia misma que son reglamentarias de nuestra Carta Magna. Luego, entonces, resulta imperante implementar las acciones respectivas dentro del ámbito de competencia con la finalidad de regular y crear los instrumentos normativos necesarios e idóneos para combatir y revertir en la medida de lo posible el fenómeno de cambio climático que nos atañe como humanidad. Pues como acertadamente fue expuesto por la iniciadora en su motivación, el aumento global de la temperatura genera consecuencias catastróficas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra, incluido el ser humano y en general el entorno mundial, como lo es el derretimiento de la masa de hielo en los polos del planeta, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenazas en los litorales costeros. En el cambio climático también se incrementan los fenómenos meteorológicos, generando violentos fenómenos naturales como lo son sequía, incendios, la extinción de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos y la destrucción de los medios de subsistencia que son recursos económicos de los países en desarrollo. Lo anterior se atribuye a las actividades humanas que han impactado en el clima y en la temperatura de la Tierra, pues como es sabido, la tala de árboles, la quema de combustibles fósiles y la actividad industrial desmedida añaden cantidades exageradas de gases de efecto invernadero a los que ya están naturalmente presentes en la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y el calentamiento global.
Asimismo, es necesario mencionar que, aunado a las emisiones de gas de efecto invernadero, las investigaciones demuestran que, como resultado de ciertas actividades industriales y agropecuarias, se emite a la atmósfera compuestos de efecto invernadero conformados por material particulado del carbono u hollín, mismos que contribuyen aproximadamente al 55% al potencial del calentamiento del CO2, más aún los resultados del estudio científicos identifican a México como uno de los principales sitios críticos donde se acumulan esos compuestos, que son producidos por la combustión incompleta de los combustibles fósiles, biocombustibles y cuya presencia en la atmósfera propicia la captura de radiación infrarroja y la remisión de esta en forma de calor, con el consecuente incremento de la temperatura del planeta. El incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero del país es directamente proporcional al incremento de la temperatura, por lo que resulta innegable que este fenómeno mundial influya directamente e indirectamente en el progreso nacional. Por ello, mantener un modelo actual de desarrollo caracterizado por un alto consumo de combustibles fósiles parece no ser la opción más recomendable para el país y sus habitantes. Ahora bien, la iniciadora acertadamente expresó que en el año 2019, del acuerdo con el informe Global Energy de la perspectiva 2019, las fuentes fósiles fueron responsables del 83% de las emisiones totales de dióxido de carbono y tan solo la producción de electricidad a través del carbono representó el 36% del total, aunque en el año 2020, debido al confinamiento ocasionado por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-19, las emisiones disminuyeron drásticamente. Las Comisiones Unidas Dictaminadoras destacan que en el proceso de la presente análisis y valoración de la iniciativa que nos ocupa, se confirma el creciente interés laudable a lo que las colegiadoras tienen sobre el tema del cambio climático y la importancia de que éste atienda integral y transversalmente. En consecuencia y con base al análisis del proyecto de ley planteado en la propuesta que se prevé, las comisiones dictaminadoras dictaminan lo siguiente. El planteamiento de la autora de la iniciativa relativa a que el ordenamiento legal a expedir se denomine Ley de Cambio Climático para el Estado de Tlaxcala se estima acertado, puesto que tal expresión contiene los elementos necesarios para identificarlo, sin probabilidad de dudas, confusiones, a saber la naturaleza de la normatividad indicada, que corresponde a la de una ley. La materia regulará y el ámbito espacial de su aplicación consistente en el territorio de esta entidad federativa. Además, dicha denominación fue expresada en los términos concretos y claros, como es recomendable en toda frase que tenga por objeto titular una porción normativa. La ley en su caso se integrará por 7 títulos, entre los cuales se distribuirán 93 artículos, como se precisa enseguida. El título primero se denomina Disposiciones Generales, estará conformado por un capítulo único, Generalidades, que contempla los artículos 1 al 4 de la ley, en los que se fija el carácter de orden público e interés social de tal ordenamiento legal y su objeto, los objetivos que persigue el glosario de términos y el catálogo de normas complementarias en materia de cambio climático. El título segundo, denominado Distribución de competencias, mismas que contará con un capítulo único de las autoridades, que refiere la distribución de las competencias entre las autoridades responsables de la aplicación de la ley, y lo integran los artículos del 5 al 14. El título tercero será denominado Política Estatal de Cambio Climático y estará estructurado por los artículos 15 al 25 y contendrá la siguiente: capítulo primero, Principios; capítulo segundo, Adaptación; y capítulo tercero, Mitigación, donde quedará positivados los principios que las autoridades deberán observar en la formulación y conducción de las políticas estatal del cambio climático, haciendo referencia a los principios que se traducen en el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el principio de corresponsabilidad, los principios de precaución y prevención ante una amenaza y daño grave e irreversible, así como los principios de equidad.
cooperación y coordinación entre las autoridades, participación ciudadana, promoción de la protección, preservación y restauración del ambiente, conservación de ecosistemas. El capítulo segundo de este título contiene las disposiciones relativas a la aplicación de una política estatal de adaptación frente al cambio climático, cuyo objetivo y finalidad es atender las demandas institucionales, sociales y territoriales diversas, utilizando instrumentos de diálogo, planificación, mediación, monitoreo, reporte, verificación y evaluación. Y finalmente, el capítulo tercero se precisa en la política estatal en materia de mitigación del cambio climático. Tendrá por objeto lograr que el Estado cuente con una tasa cero de pérdida de carbono, es decir, que sea neutro en carbono o que las emisiones anuales de compuestos y gases de efecto invernadero sean menores. El título cuarto se identificará con la expresión Sistema Estatal de Cambio Climático. Estará compuesto por los títulos 26 al 39 divididos en 3 capítulos, denominados capítulo primero, Disposiciones Generales, capítulo segundo, Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para el Estado de Tlaxcala y capítulo tercero, Observatorio Ciudadano de Cambio Climático, en los que se establece la instrumentación de un sistema estatal de cambio climático en el que participarán el Ejecutivo Estatal, la Comisión Intersecretarial, la Secretaría de Medio Ambiente y los municipios. En el capítulo segundo de este título se determina la creación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y en el capítulo tercero considera la creación e integración de un observatorio ciudadano honorífico en el que se contará con la participación de miembros de los organismos de la sociedad civil, organismos privados y académicos de investigación, organizaciones no gubernamentales, organismos colegiados de profesionistas, sectores productivos con experiencia en el tema de cambio climático y que actuarán como un organismo de consulta y evaluación. Ahora bien, del análisis de este artículo se aprecia que el artículo 28 del proyecto de ley que se dictamina contempla la expresión presidentes de los municipios del Estado de Tlaxcala, por lo que se propone simplificar el enunciado para plasmar los presidentes municipales del Estado de Tlaxcala, por considerarse una expresión identificativa genérica. En este orden de ideas, continuando con el análisis de la materia que dictamina, es de apreciarse que en el proyecto de ley que se estudia no se contempla con precisión lo relativo a la creación normativa e institucional de la Comisión Intersecretarial. Luego entonces las suscritas comisiones proponen modificar el proyecto para generar armonía en la redacción y coherencia legal respecto a la de su creación, organización, funcionamiento y debida integración. Respecto a la identificación del título quinto del presente proyecto, que se estructura por 7 capítulos integrados por los artículos 40 al 69, las comisiones unidas que dictaminan coinciden con la denominación Instrumentos de Política Estatal en materia de cambio climático. No obstante, la autora colegisladora propone que el título quinto y su capítulo primero compartan el mismo identificativo, lo que resulta ocioso para el diseño formal del presente dispositivo legal. En consecuencia, se propone que el término capítulo sean denominado capítulo primero de los instrumentos para continuar con la denominación del capítulo segundo, instrumentos de planeación, proporción normativa, que contemplan la sección primera, disposiciones generales, sección segunda del programa estatal y la sección tercera de los programas municipales, en el que se contemplarán las estrategias políticas, directrices, objetivos, acciones de metas e indicadores y la definición de prioridades en materia de adaptación y mitigación que se implementarán y cumplirán durante el periodo del gobierno de las administraciones municipales correspondientes. Asimismo, el título quinto contempla los capítulos Inventario Estatal de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, capítulo cuarto, Registro Estatal de Emisiones, capítulo quinto, Sistema Estatal de Información sobre el Cambio Climático, capítulo sexto, Instrumentos Económicos y capítulo séptimo, Normas Técnicas en materia de cambio climático. En este tenor, las suscritas comisiones proponen que el párrafo primero del artículo 48 del presente proyecto de ley sea modificado y pueda interpretarse de manera simple, adicionando la obligación de los ayuntamientos a incorporar el programa de cambio climático en su plan de desarrollo municipal. El título sexto de la presente ley se propone que sea identificado con la de la participación ciudadana, pues en esta denominación se logra una plena referencia del contenido general del título en cita, mismo que contendrá
Con los 4 capítulos siguientes: capítulo primero, investigación, desarrollo e innovación para el cambio climático; capítulo segundo, educación, cultura y comunicación; capítulo tercero. Las dictaminadoras no son omisas en proponer la modificación al mismo, pues inicialmente se identifica como transparente y acceso a la información. Sin embargo, del contenido de los 3 artículos, lo que integra se concluye esencialmente la difusión. En consecuencia, se propone nominarlos capítulo tercero de la difusión y capítulo cuarto participación social. Todos estos integrados a partir del artículo 70 al 85. Finalmente, el título séptimo será denominado Inspección y Vigilancia y Sanciones, estructurado por los capítulos primero, Inspección y Vigilancia; capítulo segundo, Sanciones; y el capítulo tercero, Medios de Impugnación. Integrado por el número 86 al 93, que consagra el régimen sancionatorio por observancia de la ley que nos ocupa, refiriéndose además al sistema de impugnación de actos o resoluciones en apego a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Tlaxcala. En atención al presente título, las dictaminadoras proponen adicionar una fracción tercera al artículo 86, donde se establezca como facultad de las autoridades el requerir la documentación respectiva a los sujetos a inspección para efecto de proponerlos a la revisión, en su defecto remitirlos de acuerdo a las circunstancias de sanidad respectivamente. En donde referirse a la propuesta concretamente en los artículos 89 y 90 de la ley que se dictamina, en virtud de que se estiman acertadas las sanciones. No obstante, por técnica legislativa es de modificarse la literalidad de las multas, pues éstas deberán plasmarse en la letra, así como permutarse días de UMAS por la expresión correcta, veces al valor de la unidad de medida y actualización vigente en el territorio nacional. Asimismo, las fracciones propuestas en estos numerales se recomienda que éstas sean plasmadas con forma de párrafos, suprimiendo el sistema de fracciones. Por otro lado, del conocimiento de la propuesta del artículo 90, es notorio que dicha porción normativa debe estructurarse con los párrafos, suprimiendo el sistema de fracciones. Asimismo, la propuesta de fracciones tercera deberá formar parte de un artículo independiente. En consecuencia, es de asignarle el número 91 del articulado dictaminado, por lo que el subsecuente artículo es ordenado a partir de este. Al integrar el capítulo tercero relativo a los medios de impugnación, las comisiones suscritas realizaron el análisis correspondiente y deducen que es dable integrar el presente capítulo correspondiéndole el artículo 93 numeral, que para otorgar certeza jurídica remite a los medios de impugnación contemplados en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Tlaxcala y sus municipios, con el objeto de que cualquier persona pueda combatir la legalidad y los actos y operaciones de las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley. Con esto se cumple el principio de legalidad y se observa plenamente el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Finalmente, en cuanto al régimen transitorio, la iniciativa acertadamente propone que la ley de mérito entre en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Con respecto a los subsecuentes artículos transitorios, estos correctamente establecen los plazos para la publicación, creación e instalación, el inicio del sistema y demás disposiciones a que se refiere la presente ley. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, las comisiones dictaminadoras se permiten someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de Ley de Cambio Climático para el Estado de Tlaxcala, título primero, Disposiciones Generales, capítulo único, Generalidades. La presente ley es de orden público, interés general. Sus disposiciones son de observancia entre el Estado de Tlaxcala y tiene por objeto establecer las disposiciones y políticas públicas que permitan la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Son objetivos específicos de la presente ley garantizar el derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, definir los principios, instrumentos y órganos para la formulación, conducción y evaluación de la política estatal en materia de cambio climático,
Establecer las competencias, facultades y atribuciones del Estado y los municipios para la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, así como las bases de coordinación entre dichas autoridades con los demás órdenes de gobierno y otras entidades federativas. Fomentar, regular y dirigir e instrumentar las acciones para la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Desarrollar las medidas y acciones para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la población y los ecosistemas del Estado ante los efectos adversos del cambio climático, considerando los sectores prioritarios que prevean servicios ecosistémicos y medios de vida, así como crear y fortalecer capacidades estatales en esta materia. Fomentar la educación, investigación, desarrollo, transferencia de tecnología e innovación, divulgación y difusión en materia de adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático del Estado. Garantizar la participación informada de la población del Estado, considerando a las juventudes, niñez, pueblos indígenas, pueblos afromexicanos, comunidades locales, migrantes, personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad, de manera individual o colectiva en materia de cambio climático. Promoviendo el respeto a los derechos humanos, el derecho a la salud, el de desarrollo, perspectiva de género y la equidad intergeneracional. Generar los mecanismos para el ejercicio de los actos de inspección y vigilancia que permitan garantizar el cumplimiento y la observancia de la presente ley y de las disposiciones que de ella deriven, así como para la imposición de medidas de seguridad y sanciones administrativas que en su caso resulten aplicables. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente a los efectos adversos del cambio climático. Y establecer las bases de coordinación para la participación en el Fondo Estatal de Protección al Ambiente. En todo lo no previsto en la presente ley se aplicará de manera supletoria las disposiciones contenidas en la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala y de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Para los efectos de esta ley, además de las definiciones previstas en la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la legislación estatal en materia de protección al ambiente se entenderán por adaptación, medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales a sus efectos que puedan moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Adaptación basada en ecosistemas, uso de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en una estrategia de adaptación integral incluye la gestión sostenible, la conservación y restauración de ecosistemas para prever servicios que ayuden a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Aprovechamiento sostenible, la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y capacidades de cargar de los ecosistemas de los que forma parte dichos recursos por los periodos indefinidos. Atlas Estatal de Riesgo por Cambio Climático, documento dinámico cuyas evaluaciones de riesgo en regiones o en zonas geográficas vulnerables consideran los actuales y futuros escenarios climáticos. Cambio climático, variación del clima atribuido directamente o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera global y se suma a la vulnerabilidad natural del clima observada durante el periodo de tiempos comparables. Clima, promedio estadístico de los elementos meteorológicos de temperatura, humedad, presión, viento y precipitación para una región determinada en los largos periodos de tiempo de por lo menos 30 años. Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Tlaxcala. Compuestos de efecto invernadero, gases de efecto invernadero, sus precursores y partículas que absorben y emiten radiación infrarroja en la atmósfera. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cultura ambiental, conjunto de conocimientos, hábitos y actividades que mueven a una sociedad a actuar en armonía con la naturaleza, transmitidos a través de las generaciones o adquiridos por medio de la educación ambiental. Degradación, reducción del contenido de carbono de la vegetación natural, ecosistemas o suelos debido a la intervención humana con relación a las mismas vegetación, ecosistemas o suelos si no hubiera existido dicha intervención.
Desarrollo sostenible, el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tienden a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se fundan en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales, de manera que no se comprometan la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Economía circular, sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios orientados al diseño y reincorporación de productos y servicios para mantener en la economía el valor y vida útil de los productos, de las materias y de los recursos asociados a ellos al mayor tiempo posible, y que prevengan o minimicen la generación de residuos, reincorporándolos nuevamente en procesos productivos, ciclos o biológicos, además de fomentar cambios de hábitos de producción y de consumo. Educación ambiental, proceso de formación dirigido a toda sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ámbito a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida. Eficiencia energética, todas las acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía que se requiere para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que demanda la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior. Energías limpias son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad definidos como tales en la ley de la industria eléctrica. Energías renovables, aquellas cuyas fuentes residen en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable para el ser humano, que se regenera naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica y que al ser generadas no deliberen emisiones contaminantes. Se consideran fuentes de energía renovables las siguientes: el viento, la radiación solar en todas sus formas, el movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales, con embalses ya existentes, con un sistema de generación de capacidades menor o igual a 30, o una densidad de potencial definida como una relación entre la capacidad de generación y superficie del embalse superior a 10 watts. Los bioenergéticos que determinen la ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos. Emisiones, de liberación de la atmósfera de los gases de efecto invernadero y sus precursores y aerosoles a la atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero, en una zona y en un periodo de tiempos específicos. Emisiones de líneas de base, estimación de las emisiones, absorción o captura de gases o compuestos de efecto invernadero asociados en un escenario de línea de base. Escenario de línea de base, descripción hipotética de lo que podría ocurrir con las variables que determinan las emisiones, absorciones o capturas de gases y compuestos de efecto invernadero. Estado de Tlaxcala, Estrategia Nacional de Cambio Climático, Fondo Estatal de Protección al Ambiente, fuentes emisoras, todo proceso, actividad, servicio, mecanismos que liberen un gas o un compuesto de efecto invernadero en la atmósfera. Gases de efecto invernadero, aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación infrarroja. Inventario, documento que contiene la estimación de las emisiones antropógenas por las fuentes de la absorción de los sumideros. Ley de Cambio Climático para el Estado de Tlaxcala. Ley General de Cambio Climático. Mitigación, aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero. Ordenamiento ecológico, el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades del aprovechamiento de los mismos. Panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático. Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala. Programa especial, el Programa Especial de Cambio Climático, a que se refiere el artículo 30 de la Ley General.
Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tlaxcala. Programa Municipal de Acción Climática. Reducciones certificadas de emisiones, reducciones de emisiones expresadas en toneladas de dióxido de carbono equivalentes a logradas por actividades o proyectos que fueron certificados por alguna entidad autorizada para dichos efectos. Registro estatal de emisiones del Estado de Tlaxcala, el reglamento de la presente ley, residuos, materia o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, un líquido o gases contenidos, recipientes o depósitos que pueden ser susceptibles de ser valorizados o requiere sujetarse a tratamiento a disposición final conforme a lo dispuesto en esta ley y demás ordenamientos que de ella deriven. Resiliencia, capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o soportar los efectos derivados del cambio climático. Resistencia, capacidad de los sistemas naturales o sociales para resistir ante los efectos derivados del cambio climático. Riesgo, probabilidad de que se produzca un daño en las personas en uno o varios ecosistemas originados por un fenómeno natural antropógeno. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala, secretarías, las dependencias de la Administración Pública centralizadas del Estado de Tlaxcala en sus respectivos ámbitos de competencia establecidos en esta ley. Sistema estatal para el cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza, son acciones para proteger, gestionar sosteniblemente o restaurar ecosistemas naturales que absorban desafíos sociales como el cambio climático, salud humana, seguridad hídrica y alimentaria, y reducción de riesgo de desastres efectivamente y adaptativamente, proporcionando simultáneamente beneficios al bienestar humano y a los ecosistemas. Sumidero, cualquier proceso o actividad o mecanismo que retira de la atmósfera un gas de efecto invernadero y sus precursores y aerosoles en la atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero. Toneladas de dióxido de carbono equivalente, unidad de medida de los gases de efecto invernadero expresada en las toneladas de dióxido de carbono que tendrían el efecto invernadero equivalente. Vulnerabilidad, nivel a que un sistema es susceptible o no es capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático, incluida la vulnerabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática a la que se encuentran expuestos los sistemas, su sensibilidad y su capacidad de adaptación. Título segundo, distribución de competencias, capítulo único de las autoridades. Son autoridades competentes para la aplicación de la presente ley la siguiente: la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, la Comisión Intersecretarial, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, los ayuntamientos y las demás autoridades que conforme a sus atribuciones ejerzan acciones en materia de cambio climático. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, las comisiones intersecretarial, la Secretaría de Medio Ambiente y los ayuntamientos ejercerán sus facultades respecto de la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la disposición de competencia prevista en la presente ley y en los demás ordenamientos legales aplicables. Corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala ejercer las facultades siguientes: formular y evaluar y conducir las políticas públicas estatales en materia de cambio climático en coordinación con lo previsto en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Plan Estatal de Desarrollo y Programa Estatal. Coordinar, asistida por la Comisión Intersecretarial, las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo y Programa Estatal. Instruir a las dependencias de la Administración Pública Estatal la implementación de los objetivos, estrategias, acciones y metas establecidas en el Programa Estatal mediante la incorporación de los programas sectoriales correspondientes, considerando las políticas y los compromisos suscritos por el Estado en la materia, la Estrategia Nacional, la Ley General y los acuerdos internacionales. Programar la asignación de los recursos en cada ejercicio fiscal para el cumplimiento de lo establecido en esta ley. Suscribir acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con la Federación, los municipios, entidades federativas, así como las entidades del sector social privado para la consecución de los objetivos que establecen la ley y el programa estatal. Expedir el reglamento y las demás disposiciones jurídicas que se requieran para la elaboración, integración, reporte de las emisiones que generan las fuentes de competencia estatal. Elaborar y proponer las previsiones presupuestales para la adaptación y mitigación con el fin de reducir la vulnerabilidad del Estado ante los efectos adversos del cambio climático. Coordinar el desarrollo de estrategias programadas y proyectos
integrales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable público y privado sujeto a la regulación estatal. Instruir la activación y ejecución de los mecanismos necesarios para la promoción de la participación ciudadana en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Publicar el Atlas Estatal de Riesgo por el Cambio Climático en coordinación con las autoridades municipales conforme a los criterios emitidos por la Federación. Definir y publicar en colaboración con la Federación y con la participación de la sociedad las áreas distintas a programas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por la degradación y deforestación evitadas en el territorio del Estado. Las demás que señala esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables corresponde a la Comisión Intersecretarial el ejercicio de las facultades siguientes: coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en materia de cambio climático, formular las políticas, estrategias y metas estatales ante el cambio climático y su incorporación en los programas y acciones correspondientes, considerando los compromisos suscritos por el Estado mexicano en la materia y en las recomendaciones de instancias nacionales e internacionales. Aprobar, dar seguimiento, evaluar y actualizar programa estatal. Formular, regular, dirigir, coordinar, instrumentar, monitorear, evaluar, publicar las acciones de mitigación, de adaptación al cambio climático de acuerdo con el programa estatal en las materias siguientes: manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y recursos hídricos de su competencia, protección de restauración ambiental dentro de su competencia, agricultura, ganadería, apicultura, desarrollo rural, pesca y acuicultura, educación, infraestructura y transporte, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de población en coordinación con sus municipios, seguridad alimentaria, residuos de manejo especial, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por degradación y deforestación evitando en el territorio del Estado en el ámbito de su competencia, protección civil, prevención y atención de enfermedades derivadas de los efectos de cambio climático, promover la investigación e innovación científica y tecnológica en el Estado que permite enfrentar el fenómeno de cambio climático, promover el desarrollo económico bajo en carbono en el territorio del Estado, desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas para enfrentar el cambio climático para los que apliquen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Coadyuvar con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado en la integración del inventario de gases de efecto invernadero y verificar su publicación. Participar en la elaboración de normas técnicas en materia de cambio climático, así como su vigilancia y cumplimiento. Aprobar los criterios y procedimientos propuestos por la Secretaría de Medio Ambiente en el Estado para evaluar y vigilar el cumplimiento del programa estatal, así como las metas e indicadores de efectividad e impacto de las acciones de mitigación y adaptación que se propongan. Proponer las prevenciones presupuestales necesarias para reducir la vulnerabilidad del Estado ante los efectos adversos del cambio climático. Conocer los convenios de coordinación con la Federación, entidades federativas y los municipios para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático que firme con la Secretaría de Medio Ambiente a nombre del Estado. Promover la incorporación de los instrumentos y programas de política ambiental para el desarrollo del Estado, criterios de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Impulsar la generación de capacidades para contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero y plantear planes de reducción de estos. Establecer el sistema estatal de información sobre el cambio climático para difundir los objetivos, programas, proyectos, acciones de trabajo y resultados, programa estatal, así como publicar un informe anual de actividades, el cual se integrará en dicho sistema estatal de información. Coordinar las acciones necesarias tendientes a la elaboración de programas municipales de cambio climático. Fomentar la participación de los sectores social, productivo y de apoyo en la instrumentación del programa estatal. Promover los sectores sociales, productivo y de apoyo, la realización de acciones e inversiones concertadas en mitigación y adaptación al cambio climático. Proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado iniciativas que permitan incorporar en el marco legal vigente en el Estado los criterios de adaptación, mitigación y resiliencia ante el cambio climático previstos en la ley.
informar periódicamente a la titular del Poder Ejecutivo del Estado sobre los avances del programa estatal, vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la presente ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven, emitir los lineamientos para la integración, organización, estructura orgánica y funcionamiento del Observatorio Ciudadano, emitir su reglamento interno y las demás que señale esta ley y otras disposiciones jurídicas.